¿Sabías quiénes son los 10 paraguayos con las ventas más costosas en la historia del fútbol? Ha pasado mucho tiempo y el que ocupa el primer lugar te sorprenderá. Según Transfermarkt, el puesto 10 es de Lucas Barrios, que en 2012 dejó el Borussia Dortmund y aterrizó en el Guangzhou Evergrande, equipo chino que pagó cerca de 8.5 millones de euros por el delantero, que actualmente se encuentra sin equipo y cerca del retiro. Derlis González brilló en el Basilea de Suiza y el Dinamo Kiev ucraniano lo fichó por aproximadamente 9.4 millones de euros. Actualmente es el 10 de Olimpia y ocupa el 9º puesto. El octavo es de Gustavo Gómez, quien fue uno de los pilares del Lanús campeón en 2016, lo que le valió acordar con el Milan, grande italiano, que desembolsó 9.5 millones de euros por su pase. Hoy en día capitanea al Palmeiras y a la selección nacional. Séptimo lugar para un histórico, el caso de Roberto Miguel Acuña, por quien en 2002 el Deportivo La Coruña pagó 11 millones de euros, tras haber hecho gran campaña con el Zaragoza. El Toro actualmente disfruta del retiro. Sexta ubicación en poder de Julio Enciso, quien además es el fichaje más caro de un club paraguayo al exterior, con los 11.5 millones de euros que pagó el Brighton de Inglaterra. El quinto puesto va para el ídolo de La Joya, quinto puesto para Óscar Cardoso, que en 2007 rompió el mercado y llegó al Benfica a cambio de 11.6 millones de euros. Tacuara hoy lidera en Libertad. Cuarto puesto para el departamento de Canindeyú, gracias al reciente fichaje de Ramón Sosa al Nottingham Forest inglés por 12 millones de euros. No podía faltar Roque, quien ocupa el tercer lugar tras haber marcado goles de todos los colores para el Blackburn Rovers, lo que le valió ponerse la camiseta del Manchester City en 2011 por valor de 21 millones de euros. Santa Cruz actualmente porta la 24 de Libertad. Segundo lugar para Miguel Almirón, con los 24 millones de euros que pagó el Newcastle por él, tras la gran temporada en 2018 con el Atlanta United. Y el esperado primer lugar es de Juan Manuel Iturbe, que con 20 años descolló en Hellas Verona, y la Roma lo llevó a cambio de la cifra récord para un paraguayo hasta ahora. La Loba lo fichó por 24.5 millones de euros.